Como estos ventiladores ya se entregaron, enfermería ya nos dijo ciertas fallas que han tenido. Se las voy a comunicar por si ocurren en algún centro de ustedes. Nos decían que cuando bañan a los pacientes, les quitan los sensores, ¿verdad? Les quitan todos los sensores. Quitas el sensor. Entonces el ventilador empieza a alarmar. Si le han conectado el SPO2 estando de cabecera el ventilador empieza a alarmar, alarmar, alarmar y no le pueden quitar esa alarma. Entonces dicen que lo que intentan es quitarle el sensor acá. Pero el ventilador va a seguir alarmando. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando ustedes desconectan al sensor del paciente, el ventilador lee como que se le ha caído el paciente. Entonces por eso es que está alarmando y lo vuelven a conectar y sigue alarmando. Y no va a dejar la alarma hasta que se vuelva a conectar el dedo. Pero lo único que tienen que hacer en este caso es silenciar la alarma, mantener presionado el menú. En este caso, el del ritmo cardíaco y el SPO2, los primeros dos botones abren un menú igualito. Como va relacionado al SPO2, es el mismo menú el que se abre. Entonces, al mantener presionado acá, la primera opción dice pulso oxímetro. Entonces dice encendido. Lo único que tenemos que hacer es darle OK y ponerlo en stand-by. Al ponerlo en stand-by, se me va la alarma. Entonces nosotros le estamos diciendo al pulso oxímetro que ya le vamos a conectar al paciente. En cambio, cuando esté en on, el pulso oxímetro quiere estar leyendo y como no lee, alarma. Entonces ahorita se lo pone ella de nuevo y ya va a empezar a buscar el valor y ya lo va a calcular. No tienes la opción de que sea automático, así como los monitores, porque tú te lo quitas y te está dando la alarma. Y se vuelve a conectar y lo va a seguir. Lo pones al paciente y ya se empieza a trabajar. Sí, así va a ser. Desconectátelo. O sea, se lo desconecta ahorita, me va a alarmar. Digamos que lo bañan en 5 minutos y así va a estar alarmando. Ahorita voy a silenciar la alarma. Pero si ya se lo vuelve a conectar, el ventilador lo va a volver a leer, como los monitores de signos vitales. Pero va a seguir el rojo de alarma hasta que usted lo conecte otra vez. Entonces la enfermería nos decía, mire que lo desconectamos de aquí, mejor se lo quitamos y nos quedamos con el del monitor de signos vitales y el ventilador sigue alarmando. Entonces lo único que hay que hacer es eso, mantener presionado acá y darle en stand-by al pulso oxímetro y ya no le va a alarmar. Porque solo ponen que el pulso oxímetro esté listo para una nueva toma. Entonces eso es lo único que hay que hacer. Otra falla que ocurrió en un hospital fue que como los flujómetros en la parte inferior tienen un conector DIS de rota, entonces pusieron el flujómetro en el empotrado, le conectaron la manguera DIS y le conectaron ahorita le voy a poner en stand-by. Ya no va a alarmar. Entonces le conectaron la manguera en la parte inferior del flujómetro y lo conectaron aquí arriba. Pero aquí arriba el ventilador espera una presión de 50-60 PSI. Entonces esa es la cantidad que él espera recibir acá. Y como le están entregando la presión ya de flujómetro, no lo alcanzaba a levantar. Entonces decía bajo suministro de oxígeno. Y ellos ya topado el flujómetro y les daba ese error. Y era porque si van a conectar bajo flujo de oxígeno, lo deben de conectar al tigón de acá y ponerle la opción de la FIO2, encendido el reservorio de la bolsa. Y ya pueden desconectar acá. Igual acá no les... Esa es la toma de aire del ventilador. El aire solo entra acá y lo expulsa por el exhalatorio. Porque nos decían, en varios lugares le ponen el filtro acá, un filtro EPA. Se los comento porque ya lo hemos visto en varios ventiladores. Entonces, te ponen el filtro EPA acá. Pero en realidad el filtro EPA ahorita con lo del COVID que se ha hecho obligatorio y ya se está haciendo un estándar tanto para UCI COVID como para UCI normales, es que en la rama exhalatoria, que es esta, acá es donde vienen los aerosoles del paciente. Digamos, si este fuera un paciente COVID y no tuviéramos un filtro EPA aquí, ya nos contaminamos todos nosotros.
Entonces, los filtros EPA hoy son obligatorios en la exhalatoria. Pasan también otros detalles en otros hospitales que nos dicen que normalmente se salió el paciente de ventilación o se murió el paciente, cualquiera de los dos casos, se agarra el circuito y se tira, porque son circuitos descartables, y se desinfecta el ventilador y ya está listo para el otro paciente. Pero hay hospitales que no tienen suficientes válvulas exhalatorias. Entonces lo que hacen es mandar a esterilizar las válvulas exhalatorias, cosas que Sol no lo recomienda porque no debe ser así por la contaminación cruzada, pero sabe que en países latinoamericanos no siempre tienen la opción de tener una exhalatoria por paciente. Entonces lo que ellos nos dijeron fue que si vamos a estar reutilizando esto, lo cual no es sugerido, pero sin ni modo se hace en los hospitales, es poner el filtro EPA aquí, antes de la válvula exhalatoria. Así no se nos está contaminando la válvula exhalatoria con los aerosoles contaminados. Entonces ponemos el filtro EPA aquí, antes de la exhalatoria, y se sigue trabajando normal. Eso con relación a la contaminación desde el circuito. Ahora bien, nos decían que cómo hacemos para que, con lo de la contaminación ya del ventilador. Porque, por ejemplo, les voy a hablar de los maquet, porque nosotros tuvimos maquet y son unos ventiladores que más o menos conocemos cómo trabajan. En los maquet se quitaba el casete expiratorio y se mandaba a esterilizar. Entonces, este no tiene ningún casete expiratorio. Y el ventilador realmente, él no se contamina internamente, porque lo que hace es jalar aire de aquí y expulsarlo. Cuando viene el aire expulsado, viene el paciente y lo que regresa del paciente viene únicamente la válvula exhalatoria. No regresa por esta rama hasta aquí. Entonces, también nos decían, si el área está demasiado... El ventilador trae dos filtros acá. Les voy a mostrar. Acá hay un filtro negro, creo que es el que todos alcanzan a ver. Ese solo es un filtro de polvo. Y atrás de ese filtro negro viene un filtro blanco, que es un filtro EPA, que parece una hostia, así es el filtro que trae. Entonces, según fábrica, esos filtros aguantan 1500 horas. A las 1500 horas de trabajo va a dar una alarma que se necesita cambiar los filtros. Aquí pueden pasar dos cosas. Este filtro negro con una pinza se puede retirar y se puede sacar. Si ustedes ponen a ciclar el ventilador y la alarma se fue de los cambios de filtro, es porque el filtro que estaba tapado solo era el de polvo y el de EPA todavía está funcionando. Entonces pueden cambiar solo el negro. En cambio, si ustedes quitan el filtro negro y él sigue alarmando por filtro, es el filtro EPA el que ya se tapó. Entonces, para el filtro EPA, si hay que quitar los 4 tornillos, hay que quitar este housing y hay que sacar el filtro EPA. Y ya se cambia el filtro EPA y se pone el negro, en ese caso. Quiero ver... Eso es con relación a lo de los filtros. ¿Alguna otra falla que ha sucedido? No sé si la falla ya no le dijeron nada. Como no me dijeron de que era el problema de exhalación. Se bloqueó la válvula y ya no cicló. Entonces era problema de la válvula del circuito. Solo así que el mensaje que el doctor mencionó que decía problemas con la exhalación y el equipo dejó de ciclar. Entonces eso lo quitaron porque no le encontraron cómo solucionar. Ajá, porque bueno, por lo menos en el Rosales fue que me dijeron eso, lo de que reutilizaban algunas válvulas exhalatorias y las mandaban a esterilizar. No, y aquí también otro médico mencionó de que tuvieron un problema de ese tipo y le cambiaron el filtro EPA. Y eso era, que estaba tapado. Y otra que la válvula parece que estaba tapada. ¿Y qué alarma daba el equipo? No, es que como recuerdas que yo no la vi. No. A mí solo me mencionaron que el problema fue que decía ahí problema de exhalación y dejó de ciclar.
Entonces, Entonces, como estaba tapado, como yo no, a mí no me llamaron, no, solo lo quitaron el ventilador y dijeron está mal. Pues lo que pasa a veces con la válvula también, la instalatoria, a veces cuando hay unas que se pueden desarmar, tal vez estaba, Estas todas se pueden desarmar. ajá, tal vez la armaron mal, digo yo, y tal vez por eso no se obstruyó. sí, como la mandan a esterilizar, no Ajá, correcto, puede ser eso. puede ser tan No, porque No las desarman. ¿cómo no? Pero el personal de arte tiene la experiencia ya de desarmar esas válvulas, hasta utilizarlas, volverlas a poner y lo prueba el equipo antes de decir ya está bueno, porque ellos le ponen el circuito al ventilador y no hay problema. Otra cosa con lo de los filtros es que nosotros preguntamos a fábrica por lo de ponerle un filtro EPA adicional. Sí, Nos- porque como está, en teoría estamos en un área contaminada. Eso fue lo que nos dijeron, que si el área donde iba a ser el ventilador estaba demasiado cargada de aerosoles contaminados, se le podía poner aquí un filtro EPA como doble protección. Entonces es doble protección y lo que va a hacer ese filtro En lugar EPA, del filtro negro, ponerle. no, el filtro negro No, siempre está el ahí. ventilador no lo puedes quitar. Ajá. Lo que queremos nosotros es proteger al ventilador de la contaminación, ¿verdad? Y si se le pone el filtro EPA acá, va a durar más el filtro EPA interno también. Obviamente. Y es Se más fácil. satura el externo, solo quita, pone otro y sigue funcionando. Y ya es no más es fácil. útil hacerlo. Y el de adentro se contamina menos. Es más fácil estar cambiando el de afuera. Es más El de adentro, Ah, porque ese el de es el arriba- caso. Sí, porque ese va afuera, solo. Sí, solo se Vaya, pone el y con respecto a contaminación, ahorita todo se sale de contexto porque este ventilador no está diseñado para un área contaminada. Se supone que son para traslados de pacientes, Solamente para transporte. como dijo el ingeniero, es un ventilador diseñado para transporte militar y todo eso, ¿verdad? Que nos aguanta subirlo a un helicóptero, un avión o lo que sea. Y lugares donde las inclemencias del tiempo son fatales, ¿verdad? Humedad, lluvias, no sé. Según el manual dice que el ventilador aguanta temperaturas extremas, ya sea altas, bajas, aguanta polvo, y según el manual también dice que aguanta chorros de agua. Entonces, él viene diseñado para que sea en un hospital de campaña, generalmente para los militares. Otra cosa, que ese venía como orientado para campañas de militares en Estados Unidos y se mandó la donación de un solo para acá. Entonces por eso es que viene ahorita solo en inglés.